Este tema que queremos trabajar en este día lleva como título La oveja descarriada. ¿A quién le importa? Ese tiene un tema, 5 características de un amor digno de valorar e imitar. Y la base bíblica está en Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. Voy a leer el capítulo completo, no, mentira, desde el verso 1 hasta el verso 14, aunque a usted le aparece ahí solamente 3 versos del 12 al 14, pero si usted tiene su Biblia, Mateo 18, 1 en adelante, es que está esta base bíblica que queremos trabajar en este día y pedirle a Dios que nos ayude. Déjeme orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, danos tu bendición hermosa al meditar en tu palabra. Te lo suplicamos. Gracias. La parábola de la oveja descarriada. Ayúdanos a ser edificados por ella. Solo tu Espíritu Santo es la que puede tomar esa palabra y llevarla a nuestro corazón para enseñarnos lo que tú quieras. Te lo suplicamos y a ti damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Verso 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese es el verso 11. Y ahora sí viene el verso 12, que es la parábola propiamente. Verso 12 dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Amén. Como ya sabe, estamos tratando una serie de las parábolas y esta parábola de hoy es una de las más conocidas de la Biblia, no hay duda de ello. Hasta se han popularizado un famoso himno llamado Visión Pastoral del ya fallecido pastor y cantante mexicano Juan Romero, que también es conocida esa canción como Eran 100 ovejas, y de la cual les tengo una sorpresa ahora más adelante, antes de entrar al desarrollo total de los puntos de este consejo. Pero esta parábola tiene una característica muy especial. No porque aparezca en 2 evangelios, como lo son Mateo 18 y Lucas 15, porque eso pasa también con otras parábolas, sino porque a pesar de que ambas parábolas contienen la misma historia, y la cual es narrada por el Señor, tienen contextos distintos, y por lo tanto van enfocadas hacia objetivos distintos, con enfoques diferentes. Esto es fácil de entenderlo. Si usted observa, los predicadores a menudo
ilustramos nuestros sermones con anécdotas e historias, y las mismas pueden ser contadas una y otra vez de acuerdo al mensaje que se quiere transmitir en determinado momento. Uno cuenta una historia un día a un grupo de personas y no es imposible que la cuente otro día a otro grupo de personas en otro momento en un sermón. Así que me imagino que el Señor Jesucristo, predicando durante 3 años y medio cada día a las multitudes, también ideaba sus mensajes apropiados para cada circunstancia y decidía cuál historia era la más apropiada narrar en ciertos casos. Y eso nos enseña también a nosotros, porque es la palabra, por supuesto, de Dios. Por eso no dudo ni un instante en creer que no fue la misma historia narrada y que la vieron desde diferentes puntos de vista Mateo y Lucas, sino que fueron 2 momentos diferentes y en contextos distintos. Uno lo vio Mateo y lo narró, y el otro lo vio Lucas y lo narró, y ambas nos dejan enseñanzas. En la parábola de Mateo, el escenario se va a desarrollar para responder a una pregunta que acabamos de leer: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Pero en el caso de Lucas, todo gira en torno a las críticas que le estaban haciendo al Señor, porque estaba compartiendo mucho con publicanos y con pecadores. Más allá de ese elemento, en la parábola que yo llamo de la oveja descarriada, en la de Mateo, la que vamos a tratar hoy, aparece la palabra descarriada 3 veces. En el verso 12 aparece un par de veces, y en el verso 13 aparece otra vez, cuando habla de que dejó a las 99 que no se descarriaron. Al final es que dice para que no se pierda ninguno de estos pequeñitos. Usa la palabra perderse una sola vez. Pero en la parábola de Lucas, capítulo 15, del 4 al 7, no aparece la palabra descarriado, aparece la palabra perderse. Y dice, ¿quién teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no las deja? Y dice, y va tras la que se perdió. Vuelve a utilizar el término perderse. Y después en el verso 16 dice, cuando la encuentra, se va a la casa y le dice a los demás, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se ha perdido. Nunca habla de descarriarse. Y en el verso 15:7 de Lucas dice que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que son 2 cosas distintas. La palabra que destaca en la de Mateo es la palabra planao, que significa descarriarse, pero que significa vagar, ser engañado, extraviado, errar el camino, dejarse seducir. Esa es una connotación en Mateo. Pero la palabra en Lucas, capítulo 15, que habla de perdido, es la palabra apólimu, que significa destruir completamente, perecer, perderse, morir, perecedero, matar, etc. Es una connotación totalmente distinta. De tal manera que, viéndolas de forma paralela, ambas historias, la de Lucas 15, repito, la que voy a llamar la de la oveja perdida, esa tiene un enfoque un poco más hacia el evangelismo, hacia el rescatar a los perdidos que van rumbo a la perdición, a la condenación eterna, y hacia dejar la insensibilidad por las almas que están en ese mundo. Recordemos que Lucas le escribe a los gentiles, a los que no son judíos, y esa parábola va dirigida hacia eso. Bueno, de esa hablaremos otro día. Pero en la parábola de hoy, la que queremos tratar en Mateo, que no lo voy a llamar la de la oveja perdida, sino la de la oveja descarriada, Jesús enfatiza el amor y el cuidado que debemos tener para con todos en la comunidad de sus seguidores. Y eso ya lo vamos a explicar. Sus seguidores, y especialmente a los que se encuentran algo lejos del redil, aquellos que han estado en el rebaño pero que están a punto de perderse también. Recuerde que Mateo le escribe a la comunidad judía que apenas está empezando a comprender que ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento, si entra por el redil de las ovejas, si entra por la puerta que es Cristo, se convierte ahora en iglesia del Señor, en una comunidad de santos. Dicho esto, entonces vayamos al contexto de esta parábola de Mateo 18 que hemos leído, y el capítulo 18 comienza con esta frase: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como usted ha visto, la palabra en aquel tiempo
con la cual inicia ese capítulo, muestra claramente que hay una estrecha relación entre el momento de ese capítulo y lo que se narró en los capítulos precedentes. Bueno, en el capítulo anterior, en el 17, Jesús viene hablando acerca de lo que es el tributo al templo, el dar la ofrenda al templo. Él está dando una lección a sus discípulos de humildad, de que él pagaba el tributo a pesar de que él es el mismo Dios a quien se le da el tributo. Pero así es la humildad del Señor, está enseñándoles que él puede pagarlo y así deberían actuar ellos. Ellos vienen con la pregunta de que quién es el más grande, pero él les acaba de enseñar o demostrar que él puede pagar lo que se exigía en el templo. Pero resulta que probablemente la conexión, cuando el verso dice en aquel tiempo, no se refería solamente a eso sobre el tributo, sino que si vamos un poquito más atrás, en los capítulos anteriores, el pensamiento no se refiere solamente a lo que acabamos de mencionar del tributo, sino que el Señor ha estado en esos capítulos mencionando mucho a Pedro, al apóstol Pedro, más que a cualquier otro discípulo. Fue Pedro el que en el capítulo 14 se habla sobre el que caminó sobre las aguas. Fue Pedro quien le preguntó a Jesús con respecto a eso de que lo que contamina en el corazón de las personas en el capítulo 15. Fue a Pedro que se dirigieron las palabras de Jesús cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca, que era el mismo Jesús, edificaré mi iglesia, en el capítulo 16. Y Pedro es el que estaba en el monte de la transfiguración en el capítulo 17, fue el que más habló y los discípulos estaban viendo todo eso. Así que los cobradores de impuestos, deseosos de saber si Jesús acostumbraba a pagar o no el impuesto del templo, le hacían esa pregunta ¿a quién? A Pedro, para que Pedro fuera el que preguntara, pues, y pensando que él podía ser esa persona que sustituyera a Jesús, quien es el más grande. Total que fue Pedro quien recibió del Señor la orden de pescar ese pez que tenía esa moneda y sacarla, y de hecho Mateo menciona muchísimo a Pedro en esos últimos capítulos antes del 18. Así que en ese contexto no es sorprendente que surgiera en la mente de los demás discípulos la pregunta: bueno, ¿será que Pedro es el que va a encargarse del asunto si el Señor se va? Aunque esto no era necesariamente aprobado por todos, porque Pedro también había dado muestras de debilidad. Ellos no estaban muy seguros de que esa pregunta fuera a ser respondida como que sí, es Pedro, tajantemente, porque también con Pedro estaba Jacobo y Juan en la transfiguración. Recuerden, no era Pedro solamente. Y el hecho de que Pedro dijera: vamos a construir una enramada aquí en la transfiguración, y eso no se le aprobó, eso no se le permitió, puede darles razón a ellos para pensar que no era él. Entonces, ¿quién sería el más grande? Y de esa manera, hermanos queridos, Jesús hablando de su humildad y los discípulos pensando en la grandeza. Esa es la incongruencia que se ve en ese instante. Y a esa pregunta, fíjense cómo el Señor les responde: ¿que quién es el mayor? Entonces llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Qué bonito. Llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y les dijo: si no se convierten como ese niño, ninguno va a entrar en el reino de los cielos. Entre las cualidades que usted sabe que tienen los niños son las siguientes: son sencillos, son francos, son obedientes, carecen de pretensiones, son humildes, tienen confianza por el que los está cuidando. Y el hecho de que sean débiles y muy limitados en fuerza y conocimiento, y que ellos no lo niegan, hace que nosotros querramos mucho a los niños, que los amemos por lo que son. Además, cuando les dijo que el que se humille como ese niño que estaban viendo, ese sería el más grande en el reino de los cielos, le dice también que el que los reciba a ellos, lo estaría recibiendo a él. Es decir, le está diciendo: deben aprender que el único camino para subir y ser grandes es hacerse pequeños. ¿Quieren subir? Rebájense. ¿Quieren reinar? Sirvan entonces. Bájenle un poquito. Todos esos rasgos hermosos, hermanos queridos, de los niños podrían haber estado en la mente del Salvador cuando les dijo a los discípulos que si querían entrar al reino de los cielos debían hacerse como uno de ellos. Pero también sabe que estaba tratando del Señor de enseñarles
que los niños, aparte de que son tan maravillosos, son frágiles. Y por eso pasa del verso 5 al verso 6 al 9 a narrar algo que se ha llamado ahí las ocasiones de caer. Fíjese bien, las ocasiones de caer. Todo esto tiene que ver con el contexto de la parábola. Les dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, es mejor que se cuelgue una piedra de molino de asno y se hunda en lo profundo del mar. Es decir, ahora el Señor asocia a esos niños, a esos pequeños, con los que creen en Él. Y lo relaciona además con la posibilidad de que pueden caer. Alguien los puede hacer tropezar. Y es que los niños son bellos, son inocentes, pero son propensos fácilmente a tropezar. Y luego le dice aquello de que ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por el que vengan los tropiezos. Y sigue diciéndole, si tu mano te es ocasión de caer, córtela, etcétera. Esa parte, hermanos queridos, le está diciendo a ellos que los niños que pueden fallar, que pueden caer, son ellos mismos, son sus seguidores frágiles y débiles. Les está diciendo de una manera muy gráfica que el que cree en Él va a tener tropiezos externos y que hay una manera de recuperarse de esos tropiezos y es quitando de su vida lo que esté mal. Por eso le dice córtatelo y échalo de ti. Ahora, ¿por qué si el Señor les iba a responder una pregunta sobre el liderazgo, que obviamente ellos estaban esperando, quién era el más grande? ¿Por qué si lo que ellos querían escuchar era un nombre, quién era el más grande en el reino? El Señor les sale con esta lección de los indefensos creyentes que son frágiles y débiles como niños, que están continuamente propensos a caer. Pues la respuesta está entonces en los versos previos a la parábola que estamos leyendo. La parábola comienza en el 12, pero el verso 10 les dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cuáles son esos pequeños? Sus propios hermanos, los que creen en el Señor. Les dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, para salvar, si alguno de esos pequeños se tropieza, no lo menosprecies, porque yo he venido es a salvar a esos pequeños que tropezarán, pero que no quiero que se pierdan. Y pasa de inmediato a narrar la maravillosa parábola de la oveja descarriada. Y les dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dentro de este contexto, hermano querido, es que aparece esa parábola. La parábola está inmersa en todo ese capítulo, pero el capítulo hay que verlo de manera completa. De hecho, los versículos siguientes a la parábola es cuando el Señor les dice, tiene que perdonar a tu hermano 70 veces 7. Y bueno, eso todavía es parte de interesante de lo que el Señor les quiere decir en el amarse unos a otros, en el buscarse o ayudarse o perdonarse los unos a los otros. Así que en ese contexto Dios quiere mostrarse a ellos como un padre amante, uno que cuida tiernamente a sus pequeñas criaturas con su incomparable amor y que está dispuesto a ir por ellos cuando se descarríen del camino. Es una parábola que asigna al buen pastor un amor, como está en el tema, digno de valorar y de imitar. A diferencia del relato de Lucas, en Mateo todo el énfasis está puesto en la oveja que se descarrió. Los 99 que se mencionan solamente son una especie de trasfondo que hace que la atención puesta en la oveja descarriada sea mucho más patente. El hecho de que por lo menos algunos de los que estaban oyendo ahí, como eran judíos, estaban familiarizados con el asunto de Jehová es mi pastor, eso debe haberles tocado en su cabeza, saber que Jehová es su pastor, y entendían perfectamente que cuando el Señor está hablando de un pastor que busca la oveja, se refería a su Padre. Pero también destaca el hecho de que Jesús y el Padre son uno, porque Jesús también vino por eso, a buscar las ovejas descarriadas. Él dejaría las 99 para ir por las montañas a buscar esa oveja descarriada, que en ese caso
era cualquiera de ellos. Y es exactamente lo que el Padre ha hecho con Israel en el Antiguo Testamento. Y Jesús vino a hacerlo de ahí en adelante con toda la humanidad. Luego le dice que si llega a encontrar a esa oveja, si llega a encontrarla, se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían descarriado. Oiga, cuando dice que si llega a encontrarla, lo que está diciendo es que hay ocasiones en que no se encuentra, en que esa oveja descarriada o extraviada no puede ser hallada. Sencillamente podría haber sido devorada por el lobo, por un feroz animal, podría haber perecido por alguna otra razón. De igual manera, no todos los que pertenecen a la iglesia visible y que por un tiempo han seguido en el camino del Señor y que en un momento se van alejando, pueden ser recuperados. Algunos caídos se apartan y se alejan y nunca regresan. Y quizás no regresan porque no hay esa mano que vaya y los busque, y los recupere, y los ayude. Por eso el Señor está haciendo énfasis en que son pequeños, indefensos, y que Él vino como un buen pastor a buscarlos y a alcanzarlos nuevamente para el redil. Si el pastor realmente encuentra la oveja extraviada, dice, se va a alegrar por ella, porque las 99 que no se han descarriado están seguras, pero esa que estaba perdida o casi perdida, que ya se iba a morir, Él la encontró. Se va a regocijar no solamente por haberla encontrado, sino porque es un asunto de que esa oveja va a ser gozosa también, va a ser feliz. No se trata de un número, de un miembro, sino de una oveja, una vida. Dios, en su visión pastoral, nos está enseñando, hermanos queridos, que cada una de esas ovejas es importante. Cuando esa oveja regresa, nunca va a ser igual. Va a volver el gozo para ella y un gozo y un júbilo para el que le ayude a llegar. El júbilo de haber sido un ayudante, un benefactor de ese pequeñito, de esa oveja que se había descarriado, es mayor, mucho mayor que el júbilo de tener otras ovejas. Tremendo. Y termina esa parábola con una dirección muy clara. Todos los que están escuchando deberían entender que el Padre Celestial es la voluntad de Él, que ninguno de esos pequeños se pierda. Que ninguno se pierda. Eso debe enseñarnos e instruirnos a nosotros de que el Señor está buscando que seamos o que tengamos el amor que Él tiene. En estrecha conexión con el versículo anterior, debemos concluir que lo que Jesús está afirmando en forma tan enfática es que el Padre Celestial está interesado en cada una de sus ovejas. Sí, aún en cada una de esas ovejas errabundas. Cuando envió a su Hijo al mundo, era para rescatar esas ovejas que se habían descarriado del camino, que no son perfectas, que tienen debilidad y defectos, que se han equivocado, que andan vagando por el mundo. Y que los discípulos también tienen una posibilidad de participar en esa obra de rescate. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas ovejas sin pastor, esas ovejas solitarias, esas ovejas que están vagando, alejándose del redil, necesitan una mano, un brazo que les apoye, que les busque. La verdad que aquí se revela ciertamente el amor consolador y restaurador de Dios. La enseñanza de toda la Escritura es que Dios ha revelado su voluntad para que nadie se pierda. Su gracia es para que nadie se pierda. Y es evidente que la iniciativa parte del pastor. Él es el que la busca pacientemente, pero ansiosamente. Él recorre todos los caminos, no se resigna a la lejanía de nadie. El pastor amante es quien te busca, hermano querido, hermana querida, cuando nos estamos alejando. Pues de esa misma forma, los cristianos deberíamos vernos obligados a cuidar con perseverancia de todos esos pequeños miembros de la comunidad que se han ido alejando, que son débiles, que son pequeños, que han sido traicionados por alguna forma y se han ido distanciando, descarriando del verdadero camino de la santidad, de la rectitud. Tenemos la obligación de ir tras el hermano frágil, el hermano caído, el desorientado,
Y sin embargo, a pesar de esa bella parábola, muchas veces lo que ocurre es lo contrario. Cuando alguien se va alejando, lo que aparece es la crítica destructiva y se le aleja todavía más. Cuando alguien no acude a la iglesia, tampoco se le contacta, ni se inicia un proceso de atracción, de regresarlo, sino un torpe proceso negativo que lo que hace es alejar al hermano descarriado o alejado. Nuestro dedo acusador es inclemente cuando alguien comienza a alejarse. En ocasiones hay que admitir que es cierto que la gente comete errores, que comete falta, que peca. Y ese pecado los va alejando del redil. Y es posible que hasta se encuentren fatigados, cansados, no sepa cómo reencontrar el camino. Como una hermana que nos decía, me da pena, ya no hallo ni cómo volver. Pero el mensaje en este caso no es para la oveja como tal, sino para las 99, que son las que tienen que estar en la disposición de ayudar a que esa oveja descarriada retorne a los brazos tiernos de su amante, buen pastor. ¿Es tan cómodo quedarse con las 99? ¿Es tan agradable estar sentados con las 99 que perdemos la visión del mismo Señor Jesucristo, que es el que no quiere que ninguno se pierda? ¿Por qué molestarse en acortar distancia? Si esa persona no quiere volver, pues que no vuelva. Ese es su problema. Nadie lo echó. Las palabras de Jesús van en otro camino. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeñitos, porque el Hijo del Hombre fue para salvar lo que se había perdido. Si esa fue la misión de Jesucristo, la comunidad cristiana no debe tener otra misión que esa. No menospreciar a nadie. No creerse superior a nadie. Creer que la perdición de uno solo de esas ovejas es dolorosa, es trágica y es muy importante para nuestro Dios. ¿Qué es estar desorientado, descarriado, fuera del redil? Puede que sea una oveja que está siendo engañada. Algunos han sido víctimas de errores perniciosos, de pecados ocultos. La palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, dice Mateo 24. El peor peligro de desorientación quizás sea que algunas ovejas descarriadas ni siquiera, oiga bien, ni siquiera están conscientes de que se hallan fuera del redil. Ellos creen que están bien, actuando a su manera, pero necesitan una voz, una mirada, una llamada que les oriente, que les enseñe que están descarriándose del verdadero camino. Algunas vagan solitarios por los campos del legalismo, de la costumbre o de la obligación para cumplir con su conciencia. Esos que tienen la necesidad imperiosa de creer de que si no lo hacen ellos, nadie lo hace por ellos. Los que creen que solo disponen de un día para servir a Dios, el día del Señor solamente, y el resto de la semana se olvidan de Dios. Son ovejas descarriadas. Aquellos que están ocupados en sus afanes, en sus actividades, y se van distanciando. Otras vagan por los campos de la diversión, del ocio, de las múltiples ocupaciones laborales o de las redes sociales distractoras, y tienden a alejarse del camino. Son los primeros síntomas de alarma, de los cuales haríamos bien en estar atentos. En ese sentido, hermanos queridos, es el peligro que después de utilizar en 3 oportunidades la palabra descarriado, el Señor en su parábola termina diciendo que ese descarriado puede perderse. Eso debe llamarnos la atención. Se descarría la oveja, se descarría la oveja, se descarría la oveja, se va desviando, se va extraviando hasta que se pierde. Y ese es el peligro. ¿Qué podemos hacer para ayudar a ganar esa oveja extraviada o descarriada? Simplemente hay una palabra, y es amor. Con decisión, sintiendo el vacío de su ausencia y tomando la iniciativa como el buen pastor, salimos en su búsqueda para recuperarla. Por eso quiero regalarles, al retornar, esos 5 elementos o características de ese amor del buen pastor. Pero antes quiero regalarles de la boca de un insigne pastor que murió en 2017, Juan Romero.
¿Cómo fue que él le llegó esa inspiración de esa hermosa canción? Eran 100 ovejas. Cuando lo vi, cuando lo escuché por primera vez, mi corazón se infló y dije, oye, Señor, ese es un pastor. Ese es un pastor. Y el himno se llama La Visión Pastoral, pero es mejor conocido como Eran 100 ovejas. Así que esperemos que usted pueda escucharlo. Pues yo puedo narrarlo, pero nadie lo va a narrar como ese octogenario que ya en sus últimos años de vida quiso dejar plasmado en las redes sociales esa hermosa historia. Así que escuchémosla con detenimiento, 7 minutos y volvemos. Por eso pensé, hombre, ahora que estoy entrando en Facebook, la voy a contar para que mis amigos y todo el mundo sepa cuál es el origen o la génesis de la canción de las 100 ovejas. Hace muchos años, yo era pastor en una ciudad al oeste del estado de Texas, Lubbock, para ser exacto. Entre los congregantes había uno que nunca de los nunca faltaba a la iglesia, pero un día faltó. Y mi instinto o mi sentimiento de pastor me hizo sentir adentro que algo no andaba bien. Y en efecto, eso fue en la mañana, pensé que por la noche iba a venir, pero no vino. Y le dije a mi esposa, a como de lugar, yo voy a ir a buscar a esta ovejita del rebaño que no sé por qué no vino. Y había que caminar por un camino de tierra, es decir, no pavimentado. Él vivía en una hacienda, o los mexicanos decimos un rancho, una chacra, etc. Y para colmo, esa noche llovió copiosamente. Naturalmente se hizo lodo y pasó lo que era lógico que iba a pasar. El automóvil se quedó pegado al lodo y no pude ni para atrás ni para adelante, y a lo lejos ya se divisaban las luces de la casa de mi hermano Cantú. Y yo dije a mi esposa, tengo que ir a buscarlo, voy a ir caminando. Teníamos una bebé de brazos y los dejé allí. Y llegué y toqué a la puerta. Naturalmente llegué mojado y con el fango o el lodo casi hasta las rodillas, y salió y abrió la puerta bruscamente. Buenos días, Ricardo. Y él me vio, no me contestó, sin contestarme el saludo, se metió a la casa, se apoyó en la pared, y Ricardo era un hombre grande, fornido, comenzó a llorar como un niño, pero temblaba llorando. Y aunque no me dijo que pasara, yo pasé y le toqué el hombro y le dije, Ricardo, yo no sé por qué llora, pero llore. Es bueno llorar, ¿no es cierto que los hombres no lloran? Pero cuando se controle, cuénteme, yo soy su pastor. Si yo puedo, yo le ayudo, y si no puedo ayudarle, lloro junto con usted. Y de rato me dijo, mire, pastor, ayer sábado vino uno de mis antiguos amigos cuando yo andaba en los caminos de Satanás, y desde que llegó insultándome. Me dijo, tú ya no eres hombre, ya no dices palabrotas, ya no le pegas a la esposa, ya no te emborrachas, ya no eres hombre. Y yo pacientemente le aguanté todo como cristiano, pero cuando me mencionó a mi madrecita, en México decimos mentar la madre, yo sentí un sentimiento de no sé qué, y agarré un leño y me acerqué y le dije, mira, y le dije palabrotas que hacía años que yo no decía. Vale más que te vayas, porque si no yo te voy a mandar. Y le dije también a dónde lo iba a mandar. El hombre se fue. Si no se hubiera ido, usted, en lugar de venir a buscarme aquí,
hubiera tenido que ir a buscarme a la cárcel. Cuando él se fue, yo hice casi juramento y dije, nunca más voy a volver a la iglesia. Le he fallado a Jesucristo, yo no soy para estas cosas. Y estaba determinado a no volver jamás. Pero esta noche, cuando lo veo a usted mojado con lodo en los pies, pastor, usted vino a buscar su ovejita. ¿Sabe una cosa? Si usted le pide a Dios que Dios me perdone, y me perdona porque yo sé que Él perdona, yo vuelvo a la iglesia y no va a haber ni diablo ni demonio que me aparte de los caminos de Dios. Y repito, Ricardo, hombre grande, cayó como una bestia herida, y yo me abalancé y lo abracé y oré por él, y después de un rato se levantó y me dijo, pastor, ya, Dios me ha perdonado, me siento una vez más una ovejita del redil, y le aseguro que no va a haber nada que me aparte de los caminos de Dios. Oramos, le dimos gracias a Dios, fuimos a traer a Aurora y a la niña. En ese tiempo la esposa preparó una cena con vegetales frescos, con, en fin, una opípara cena sabrosa. Y reímos y lloramos y le dimos gracias a Dios. Cuando yo venía de regreso, venía pensando, le he arrebatado un corderito a las garras de Satanás, de enojo, y ahí vino la inspiración de, eran 100 ovejas que había en su rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue, la encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esa es nada más la primera estrofa, y en otra oportunidad les voy a contar cuando la completé frente a un sofá donde estaba orando y recordando a Ricardo Cantú, la ovejita que logré traer una vez más al redil del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, hermanos queridos, es lo que Dios nos está demandando a través de la parábola de la oveja descarriada. Y repito la última pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a ganar a esa oveja que se ha extraviado? Simplemente amándola. Amándola. Por eso quiero dejarles muy brevemente, porque el tiempo ha avanzado, 5 características de ese amor del buen pastor que puede ayudarnos a rescatar una oveja descarriada y dejarnos sentir el gozo de ayudar a alguien a volver al redil. El amor del buen pastor es un amor individual. Cada uno de usted y yo, mis amados, hemos sido en algún momento de nuestra vida como esa oveja perdida, extraviada en medio de un vasto mundo desconocido, sin rumbo fijo ni orientación, hasta que conocimos al Señor y Él nos vino a rescatar. ¿Qué es lo que más nos atrajo hacia nuestro amado Dios? Pues que pensó en nosotros, no como un número de asiento o como un número de lista, sino como una persona. Esa oveja descarriada a punto de perderse necesitaba saber que es importante
para alguien. Yo necesitaba saber que era importante para alguien y esa oveja descarriada necesita lo mismo. Spurgeon decía en una oportunidad: la primera tentación de las 99 ovejas es despreciar a uno porque solo es uno. Y la siguiente es despreciar a uno porque es muy pequeño. Y la siguiente, y quizá la forma más peligrosa de tentación, es despreciar a alguien porque se ha extraviado. Así somos nosotros. El amarnos, el acercarnos los unos a los otros nos cuesta. En este tiempo que lo que parece privar son las mega iglesias, todo el mundo quiere tener iglesias gigantescas de muchos miembros. Dios nos llamó a mi esposa y a mí a pastorear. Después de 30 años de creyentes, nos llamó a conducir un modesto rebaño. Y óigame bien, no es muy numeroso, pero en múltiples ocasiones nos hemos sentido como incapaces de poder atender a cada uno en particular. Los pastores somos personas iguales que cualquiera de los demás. Tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, se nos dañan los electrodomésticos, se enferman nuestros hijos, se acaba la gasolina y también tenemos 24 horas como todas las demás personas. Sin embargo, yo escuchaba apenas hace unas horas la experiencia de un pastor en España que acababa de pasar de tener una congregación de algunos cientos a miles de manera online. Él va a pastorear miles de manera online. Honestamente, no sé cómo puede hacer eso. Porque mi intención no es cambiar a miles, sino a uno, a esa oveja que apenas puedo atender y a veces de manera insuficiente. Yo oro para que Dios levante miles de pastores que puedan atender a ovejas, a pequeños grupos de ovejas, pero que puedan ser atendidos, que puedan ser ayudados, porque es el trabajo personalizado, el trabajo de tú a tú, que las personas necesitan abarcar miles de oyentes, miles de simpatizantes, miles de seguidores, que en muchos casos ni siquiera va a poder aprenderse el nombre o conocer, mucho menos sus intereses, sus problemas o sus heridas particulares. No me parece que es pastorearlo. Pastorear es buscarlo, ayudarlo, entenderlo, escucharlo. Qué difícil es dedicar tiempo para escuchar a alguien. Es que Dios es un Dios para el que uno es importante. Dejó las 99 y se fue a buscar uno. Es porque, a diferencia de las tendencias ministeriales de hoy, Dios no busca números en planilla, ni en estadística, o actividades multitudinarias que estimulen nuestro ego y las ambiciones materiales, sin que muchas veces podamos alimentar a esas almas como debe ser. Dios busca una oveja descarriada para cargarla, oiga bien, hacer contacto con ella y traerla de vuelta al redil. Ese es el mensaje de Juan 3:16. Que aunque parece un texto para multitudes, el texto es singular e individual, porque el amor de Dios es individual. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se refiere sino a uno. No dice, para que todos aquellos que en Él crean. No habla de congregaciones, habla de aquel pequeñito que se puede perder. No porque esté mal decirlo en manera plural, sino es que el evangelio de salvación fue diseñado pensando en ti, mi hermano, en ti, mi hermana, en mí, pensando en cada uno de los más de 125,000 millones de almas que, según los entendidos, han pisado esta tierra en toda la historia de la humanidad. Uno es importante para Dios. Así que pidámosle al Señor amor. Ese amor que nos ayude a pensar individualmente en esa oveja descarriada que poco a poco se ha ido alejando del rebaño. Que nos ilumine, que nos muestre quién es, dónde está, cómo ayudarle, cómo buscarlo. Esa persona lo que necesita es amor individual como el amor de Dios. Segundo, el amor del buen pastor es un amor que busca. El hecho de relacionar a los creyentes con niños pequeños e indefensos nos introduce también en una especie de aventura. Yo, como docente de educación física jubilado, puedo dar fe de lo maravilloso e interesante, pero a la vez retador que puede ser tratar con niños.
Los niños son algo maravilloso. Alguien escribió una especie de decálogo en cuanto al trato con los niños. Decía, si un niño te habla, escúchale. Si un niño te pregunta, respóndele. Si un niño no te habla, háblale tú. Si un niño te llama, no tardes en ir a él. Si un niño no juega, invítalo a jugar. Si un niño te pide, dale solo lo que le conviene. Si un niño está solo, dale todo lo que puedas de tu tiempo. Si un niño llora, no lo dejes llorar solo, consuélalo. Si un niño no es feliz, enséñale a descubrir el valor de lo que posee. Si un niño no tiene amigos, sé tú el primero de sus amigos. Si un niño te ama, ámalo. Y oiga esto, si un niño te odia, ámalo más. Qué importante es entonces comprender que esa oveja descarriada siente y padece igual que un niño, que un pequeñito, dijo el Señor. Puede que tenga el deseo de volver, o que aún no sienta la necesidad, ni perciba el peligro que le espera. Pero nuestra labor es ir por él, o ir por ella, y buscarlo. Cuando usted y yo llegamos al Señor, no fue porque nosotros diéramos el primer paso, fue porque Jesús, el buen pastor, nos amó primero. La iniciativa es siempre suya y Él puede utilizar múltiples medios para localizarnos. Lo mismo pasa con esa oveja descarriada. Nos corresponderá a nosotros dar el primer paso de acercamiento, el cual siempre es el más difícil de dar. El temor a ser rechazados puede alejarnos de ese primer paso. La incomodidad de incursionar en la vida de alguien que es igual que nosotros puede paralizarnos por completo. Pero el amor verdadero se sobrepone a la comodidad o a la incertidumbre y acciona y busca con tal de cumplir con la visión y el llamado de Dios para nosotros. Salomón lo dice de una forma un poco más imperante en Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24:11. Así que pidámosle al Señor ese amor que nos invite a buscar, que nos impulse a buscar a esa oveja descarriada antes de que sea demasiado tarde. En tercer lugar, el amor del buen pastor es un amor que es paciente. Un vecino en alguna oportunidad entró a la casa de otro y lo halló que estaba quitando el hielo de su ventana con un cuchillo, quitando el hielo de la nevada con un cuchillo. El hombre extrañado le dijo, si haces eso así, puede que lo haga más rápido, pero te aconsejo que mejor enciendas la leña dentro del hogar para que veas cómo quizás es más lento, pero más duradero el resultado. Y el otro quedó pensativo, se golpeó la frente y aceptó el consejo. Y un momento después, el hielo empezaba a deshacerse solito de las ventanas. Es que el calor del amor, hermanos queridos, puede hacer mucho para que esa oveja regrese a su hogar. Pero hay que tener paciencia. Quitar el hielo con un cuchillo puede parecer rápido, pero a la larga volverá a crecer. Quitar el hielo aumentando el calor del amor fraternal en esa oveja descarriada puede que tarde un poco más, pero el efecto es mucho más duradero y perdurable. De esos hay miles de testimonios, porque solo el amor persistente y paciente y tenaz puede ablandar un corazón duro. ¿Cuántas personas no han testificado de que llegaron gracias a la tenacidad y la paciencia de alguien que los amó sin merecerlo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha enseñado a nosotros esa gran verdad? Pero en nuestra propia vida, insistiendo y una y otra vez con nuestros errores, con nuestra rebeldía, con nuestra falta de cristianismo, la paciencia será necesaria para poder recorrer valles y montañas, sacrificando, soportando e insistiendo para lograr nuestro santo cometido de traer a esa oveja descarriada. En el pasaje de Lucas, el cual da un poco más de detalle de esa hermosa ilustración, el escritor dice que el pastor la cargó sobre sus hombros hasta traerlas de vuelta al redil. Cargar a esa oveja es soportar el peso
de su carga sobre nuestro cuello, el peso de sus errores, el peso de sus desatinos, de su apatía, de su desinterés, con paciencia y benevolencia, mostrándole el afecto sincero y a la vez de volver a morar en el redil junto al buen pastor. Así que hay que pedirle al Señor que nos dé ese amor paciente, donde podamos insistir una y otra vez las inclemencias de la búsqueda y hasta resistir quizás los rechazos de esa oveja descarriada y herida, que probablemente no está totalmente consciente del peligro en el cual se encuentra. Y Dios nos va a ayudar. Amén. En cuarto lugar, el amor del buen pastor es un amor que protege. Mire, esto es bello. Estamos siendo asociados en la parábola de las ovejas con niños, pero también con ovejas. Y dicen los expertos que ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Ninguna es más distraída que la oveja. Ninguna tan incapaz de encontrar su camino de regreso al rebaño una vez que se pierde como la oveja. Ella gemirá por el rebaño y seguirá corriendo en la dirección opuesta de la que se encuentra el rebaño, a menos que aparezca ese conductor que la haga retornar. Parece que no escucha bien. Nuestra pequeña mascota Motica, que como ya ustedes saben, está ciega y escucha solo el 10%. Uno la llama y la busca y le grita y ella avanza hacia el lado contrario a donde la estamos llamando y choca con las paredes y choca con los muebles, porque no escucha ni ve. Y así es la oveja cuando se descarría. No quiere, no puede, no sabe reconocer el peligro. Pero nos toca a nosotros ir tras ella con paciencia, oiga bien, y protegerla. Hoy en día se ha armado un revuelo político a nivel mundial con el problema del racismo y la violencia policial en los Estados Unidos. Pero no sé si usted alguna vez escuchó el nombre de Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer beisbolista afroamericano que ingresó a jugar béisbol en las ligas mayores norteamericanas. Fue el 15 de abril de 1947. En su primera temporada con los Dodgers de Brooklyn, Robinson se enfrentó, oiga bien, prácticamente con verdaderas serpientes, casi a donde quiera que viajaba a jugar. Algunos pitchers dicen que le lanzaban pelotas rápidas a su cabeza. Los corredores lo injuriaban por ser negro cuando llegaba a las bases. Frases brutales se escribían en tarjetas y le gritaban desde el dugout de los jugadores, que todos eran blancos, por supuesto. Aún la gente de su propio equipo de Brooklyn lo veía como un objeto de rechazo. Durante un juego en Boston, los insultos raciales llegaron a un punto crítico y para empeorar la situación, Robinson cometió un error con su guante y permaneció humillado en la segunda base, mientras que todos los fanáticos le gritaban insultos. Pero otro del equipo de los Dodgers, un sureño, un hombre blanco llamado Pee Wee Reese, pidió un tiempo fuera y caminó desde su posición hasta la segunda base donde estaba Robinson. Y con la multitud viéndole, ¿sabe lo que hizo? Puso su brazo alrededor del hombro de Robinson e inmediatamente el resto, la multitud enardecida, tuvo que callarse. Y años después, en una entrevista televisiva, Robinson llegó a decir que el brazo de ese jugador blanco sobre su hombro había salvado su carrera beisbolística. Hermanos queridos, lo que hace falta es un poquito de amor, un poquito de protección hacia esa oveja herida y lastimada. Dice Gálatas capítulo 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pidámosle a Dios ese amor que protege de las críticas, de las murmuraciones, de las miradas acusadoras sobre esa oveja descarriada y quizás herida, y que probablemente no está totalmente lista para retornar en un ambiente así.
Y por último, el amor de ese buen pastor es un amor que se regocija. Gloria a Dios por eso. Al final de la parábola, la fiesta es la conclusión de la aventura. La conversión y el perdón, el regreso del descarriado desembocan no en un juicio severo, no en un castigo cruel, no en una sala oscura donde hay una fila de rostros serios, sombríos, dispuestos a amonestarlo, sino en un clima de fiesta. Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por ella. Es decir, el pastor está feliz cuando encontró que la oveja regresó. No estaba enojado ni amargado por haber trabajado tan duro o por su tiempo perdido. No, su gozo rebosaba, y eso también es una gran lección para nosotros. Carlos de Spurgeon, lo vuelvo a citar, y decía: si no sabemos gozarnos con la oveja que regresa, es porque no pertenecemos al cielo. Es importante, hermanos queridos, que todos sintamos que estamos implicados en esa fiesta cuando la oveja retorna. La búsqueda la puede emprender uno solo, pero la alegría del encuentro y el gozo de haberla encontrado ha de ser compartida sin reservas por todos y por todas. Por eso las 99 ovejas que no se han descarriado tienen un trabajo que no puede delegarse. Entre buscar a su consierva extraviada y recibir a la que está retornando al redil, tenemos tanta ocupación que no nos va a permitir disgregar el tiempo averiguando quién es mayor en el reino de los cielos. ¿Qué importa quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo que importa es que hay un pequeñito, una ovejita extraviada, esperando por cada uno de esos 99 que aún no se han descarriado. Ninguno de nosotros estamos colocados para empujar a nadie fuera del redil, sino para hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarle de las manos al enemigo a esa oveja que está a punto de perderse. Pidámosle, hermanos queridos, al Señor entonces que nos dé ese amor, que se regocije, que se goce por el retorno de esa oveja descarriada. Y estoy seguro que cuando termine esta pandemia van a volver muchos que estaban descarriados, pero van a volver ¿a dónde? A un rebaño donde debe haber fiesta. Fiesta como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En resumen, todo creyente en Jesucristo tiene la obligación espiritual y moral de imitar a Jesús en su rastreo continuo por los desiertos y lugares de perdición, buscando a esa ovejita descarriada. Conducir criaturas a los pies del Maestro es el mayor reto y la mayor y más noble profesión que puede aspirar un discípulo de Cristo, y es la que le dará mayores satisfacciones. Imitemos ese amor del buen pastor cuando piensa en la oveja descarriada, ese amor individual que busca, que es paciente, que protege y que se regocija. Dice Santiago 5:20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Y finalmente, no puedo dejar de decir que si usted que me está escuchando se encuentra desorientado, vagando, a punto de ser seducido o inclusive perdido en medio de la multitud, parado entre millones de rumbos distintos y sin una brújula en sus manos, con ganas de que el buen pastor lo encuentre y lo conduzca por el sendero correcto, si usted se encuentra desesperado hasta el punto de que se ha dejado caer, se ha desplomado y está siendo arrastrado involuntariamente por la inercia del placer y el bienestar propio de esta sociedad contemporánea, pues para usted es la recomendación urgente de que valore el amor del buen pastor. Unos deben imitarlo buscando a la oveja perdida, y las ovejas perdidas deben valorar ese amor de su Señor que está pidiéndole que vuelva. Hay alguien que te está buscando desesperadamente, que grita tu nombre por los caminos y desiertos de esta vida, y ese alguien es Jesucristo. Dile como dijo el salmista en el último versículo del enorme Salmo 119. Dile: Señor, yo anduve errante como oveja extraviada, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Si respondes hoy
a ese llamado, puede haber gozo en el cielo. Habrá gozo en la tierra y te aseguro que también habrá gozo en el corazón de los que aman las ovejas descarriadas. Amén. Y oro en este instante por eso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Una parábola que nos invita a ser sensibles a las ovejas descarriadas. Una parábola, Señor, que nos impulsa a buscar a todo aquel que anda por senderos y caminos equivocados. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Permite que nuestro corazón sea como el tuyo, Padre amado. Que entendamos que esos pequeños tuyos que se están desviando del verdadero camino necesitan el amor demostrado en términos prácticos. Necesitan que alguien los busque, los llame, los ayude, los estimule con amor, con paciencia, sin recriminación. Que los busque como tú nos buscaste a nosotros. Que los protejamos, Señor. Que pensemos en ellos. Que oremos por ellos. Que los busquemos de una y mil maneras hasta que retornen. Que tengamos la perseverancia y la paciencia, la tenacidad para entender que es una batalla contra las fuerzas del mal. Oro por esa oveja descarriada. Oro por ese que ha escuchado, Señor, que está en caminos peligrosos, que está escuchando seducciones extrañas, que está vagando por este mundo, Señor, arriesgando su propia salvación. Gracias. Ayúdale. En el nombre de Jesús. Tú eres el buen pastor. Tú nos amas más que nadie. Oh Dios amado. Y por eso te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Ayuda a tu iglesia, que seamos uno, que ayudemos a que el caído regrese, que ayudemos, Señor, al que está apartado, vuelva, que lo amemos, que le amemos, Señor, como tú nos has amado a nosotros. En nuestra oración te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Hay un coro que dice: amémonos de corazón, no de labio ni de oído, para cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios y de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha esta oración, Dios no escucha esa oración si no se ha reconciliado. Dios no escucha esa oración, Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Aleluya.